Vamos a iniciar hoy, de acuerdo al mes de agosto, que es el mes de Reverdece. Vamos a saber qué es eso, ¿sí? Reverdece, uno se imagina muchas cosas, pero miremos, vamos a mirar algunos significados, porque hay muchos significados que de las palabras que tomadas del griego, del hebreo, se pasan al español y suenan reverdece. Y es muy importante saber de qué estamos hablando. Amén. ¿Te gusta saber de qué estamos hablando? Bueno, yo lo voy a llevar por algunos pasajes bíblicos y por los diferentes significados de esa palabra. Empecemos por Job. Si usted busca reverdecieron, reverdecerán, reverdece, usted encuentra sobre todo una palabra, reverdecerán. Y la primera que quiero que miremos es Job, capítulo 15. Job, en el capítulo número 15. Cuando nosotros sabemos de qué estamos hablando, sobre el significado de la palabra que estamos tratando, es muy fácil aprender de lo que dice la Biblia. Si no sabemos de qué estamos hablando, nos confundimos y alguien le daría un significado, alguien le daría otro significado. Eso no está bien. Y voy a usar las palabras, la frase que distinguen en el hebreo y en el griego la palabra reverdecerán. Job capítulo 15, versículo número 20 en adelante. Todos los días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo: ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzará contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Deténgase allí, no hemos llegado a donde queremos llegar, pero a mí el libro de Job me parece excelente por cómo se usan las palabras, ¿no? Y cómo nosotros... Está muy duro, Leo. Cómo se usan las palabras y cómo nosotros podemos entender tantas cosas que pueden estar pasando hoy en nuestra vida, trayéndolas del Antiguo Testamento al Nuevo. Dice aquí: por cuanto él extendió su mano contra Dios. Extender la mano contra Dios a veces uno no lo entiende, pero cuando uno mira los significados de esas palabras, todo aquel que conociendo el mandamiento, todo aquel que conociendo la Biblia, la palabra, se opone. Yo no sé si recuerda el estudio que tuvimos, bueno, lo hemos tenido en varias ocasiones, sobre el que recae. El que recae, dice, cae al lado, no cae como justo. No se equivoca siendo un hijo de Dios, no. Él se salió de la verdad, él desertó de la verdad. Así significa esa palabra recaer. Entonces, cuando eso pasa, la persona extiende su mano contra Dios, ofende directamente a Dios. Y eso es lo que le están acusando aquí a Job. Dice: por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. La soberbia en este caso tiene que ver con que sí, yo sé que eso hay que hacerlo, pero yo no soy tan bobo, olvídese. No me crea tonto a mí, yo soy manso pero no menso. Pero es que la Biblia dice: sí, hermano, usted crea lo que quiera. No, yo no soy religioso. Con soberbia, escúcheme, la persona está yendo en contra de Dios, no está yendo contra el hermano que de pronto le dijo: ponele atención a lo que está pasando. Pero ¿por qué estás así? ¿Pero por qué? Y esas personas se secan, escuche, se secan, esas personas empieza a irles mal. Por cuanto extendieron su mano contra Dios y actuaron con soberbia.
No, hermano, es que no es como usted dice. La Biblia no dice como usted. Sí, hermano, pues mire, léala. No, hermano. Y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido. ¿Sabe doloroso? Y yo le pido al Señor que si Él mismo me pone a hablar de esto, no vaya yo a ser hallado como señalador de nadie. No. Pero qué terrible es que nosotros como cristianos, y peor aún, que nosotros como ministros, empecemos a enseñar doctrinas de error, doctrinas contrarias, doctrinas que benefician en algo a la persona, al ser humano, pero que van en contra de Dios. Que el Señor nos ayude a usted y a mí y nos guarde a todos. Claro, porque es que eso es lo que está diciendo. Y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro. Y qué bueno que usted investigara lo que significa la palabra aquí, la palabra gordura. E hizo pliegues sobre sus ijares y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará, póngale cuidado a esto, no prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos, sus hijos, y sus renuevos no reverdecerán. ¿Por qué le quise leer toda esta historia para llegar a la palabra reverdecer? Para que se dé cuenta, hermano, lo que le pasa a la persona que por creerse en la gracia va en contra de Dios. Y no solamente se hace daño a él con su desobediencia, sino que daña a otros. Cuando Mateo 5 dice que el que enseña los mandamientos muy pequeños, el que los hace y asimismo los enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Mas el que no los hace, los mandamientos muy pequeños, mas el que no los hace y así enseña a los demás, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Porque puede ser la persona más famosa, porque puede ser el ministro más, reconocido. Puede ser que Dios lo use todos tenemos que ser usados en milagros, ¿no? Eso. Puede ser que el Señor lo use en milagros más que todo el mundo, pero ¿sabe qué? Si la persona camina con soberbia, si la persona está en esta tierra pensando que puede hacer lo que quiera, pensando que puede hacer según su corazón, según el deseo de su alma, esa persona está en contra del Señor y no se dio cuenta. Porque está usando la gracia no para aprovechar la oportunidad del perdón, de la justificación y buscar en el Señor la ayuda para caminar derechito, en obediencia, no. Él está buscando la forma de vivir a su antojo, escudado por la gracia, diciendo es que yo no soy religioso. Es que hermano, yo no sé qué le están enseñando a usted allá, pero eso no es así. Yo tengo libertad, yo vivo un evangelio libre. Pues esa libertad determina a la persona que va en contra de Dios. Porque el que se opone al mandamiento se opone al que determinó el mandamiento. Eso le pasó a Adán. Él no sabía que desobedecer a Dios, ir contra el mandamiento, rechazar el mandamiento de Dios, significaba tanto como rechazar a Dios. Y por eso fue que el Señor no tuvo ningún problema. Le preguntó qué hiciste y cuando él dijo, no, la mujer que me diste, listo, ya. Con eso ya no tuvo ninguna solución. De esa manera la Biblia dice que aún sus hijos, a donde vayan, donde estén, ellos no podrán ser diferentes a sus padres, siendo que no han cometido un pecado, siendo que no han hecho ni lo bueno ni lo malo, no reverdecerán. ¿Y qué significa esa palabra reverdecerán aquí en Job? Porque le advertí que hay muchos
Bueno, varios, digamos que 1, 2, 3, digamos que 4. Esa palabra reverdecerán en el hebreo suena así, yom, y de yuca o m, yom. Esa es la palabra hebrea y significa 31:17, de una raíz que no se usa, que significa ser caliente. Oiga, es como que reverdecer en esta parte es tener el calor del sol para que la vegetación crezca, para que a la persona no le dé frío, para que la persona no se sienta pues entumida con el invierno. Dice, de una raíz que no se usa, que significa ser caliente, día, como las horas abrigadas, sea literalmente de la salida del sol hasta el ocaso o de un amanecer al siguiente. Esa palabra reverdecer, o sea, él no tendrá una vida abrigada, una vida con el calor del sol, no, el frío, la soledad, la tiniebla. Lea conmigo Job capítulo 14, versículo 7, por favor. Allí está, capítulo 14, versículo 7, 8 y 9. 14, 7 dice la palabra. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Cómo es que entonces la palabra aquí está diciendo que el hijo del malo no va a reverdecer? Si aún el árbol cortado, si aún su tronco cortado a ras de tierra es seco, es secado y por mucho tiempo abandonado en la tierra seca, dice la Biblia, al percibir el agua, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? 9, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Pero el que peca contra el Señor, el que conociendo la palabra resiste a Dios, dice que ni siquiera sus hijos. Gloria a Dios por Jesucristo, ¿sí o no? ¿No o no? Gloria a Dios porque en el Señor Él nos dio el Espíritu Santo para que nos ayude a no caer en esto de la soberbia, a no usar la gracia como la licencia para pecar. No, que Dios nos guarde, hermano. Mire, hay algo que aflige mi espíritu y es encontrarme personas así, que quieren o pretenden vivir el Evangelio como ellos piensan, como ellos les provoca. Que porque la gracia según ellos es vivir haciendo lo que sea porque ya no hay pecado, porque ya nada es pecado, porque ya Jesucristo nos justificó de todos ellos y ellos pueden caminar por esta tierra como se les plazca, como les provoque, y no es así. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿sí o no? La Biblia dice que tenemos que huir. Mire lo que dice Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo número 12. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Pero analice eso, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Acaso está hablando solamente de la santidad como algo efímero, como algo... Yo soy santo en el espíritu, aunque con las manos haga cosas feas, aunque con la boca digo porquería, yo soy santo en el espíritu? ¿Sabe que aprendí estudiando un poquito las doctrinas de la nueva era? Que en las doctrinas como la gnosis, las personas dicen que pueden pecar con el cuerpo porque el cuerpo no verá, ni sangre ni carne verá el reino de los cielos. Entonces, que ellos pueden pecar con el cuerpo, si yo no sé de qué manera, mantienen aislada el cuerpo del alma, ¿sí? Que no dejen contaminar. ¿Cómo es posible, hermano? Si la Biblia dice en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el nuevaerista pretende convencer a las personas de que la persona puede acceder a una mujer que no sea su mujer, lo que la Biblia llama adulterio, y que no, si sabe manejar su aura y todo lo demás, que el cuerpo que no verá la gloria de Dios, porque no lo verá, pues sí quedó contaminado, pero como él no va a entrar al cielo, es el alma limpia. ¿Cómo va a estar limpia el alma de un ser humano si su cuerpo se contamina con pecado? No es así. Y es lo que nosotros deberíamos cuidarnos de no ir a caer en ese error, en ese engaño, en el engaño del evangelio liberal, más que liberal, libertino, donde ya entonces no hay posibilidad ni para el que peca, ni para su descendencia, no hay posibilidad. Otra vez digo que Dios nos guarde a usted y a mí. Sigamos, Proverbios. Es la segunda palabra que le quiero en esta introducción, le quiero mostrar. La palabra pasada, yom, y tiene que ver con el abrigo del sol en el día, la comodidad de tener un buen clima. Eso es reverdecer. Y dice, no reverdecerán, no podrán tener ni siquiera una vida tranquila, una vida calentándose al calor del sol, ni siquiera eso podrán tener. Proverbios capítulo número 11, vamos a leer de una vez así directamente el versículo número 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. A ver, busquémosle, no le digo leamos desde antes y hasta después, porque no, estos son proverbios puntuales que van tratando con cada tema, con cada situación. Eso tiene un nombre. Pero si nosotros leemos el 27, no, dice, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este lo vencerá. Este le vendrá. 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá. Sí, el domingo hablábamos de las cosas materiales, ¿no? El que quiere ganar el mundo, ¿de qué le aprovecharía al hombre si gana el mundo entero? Riquezas, fama, fortuna, no sé, todo lo que se le venga a la mente, lo tiene, lo disfruta aquí en la tierra, si pierde su alma. Si es que la vida en esta tierra es pasajera, ¿quién dice amén a eso? Pero no están muy convencidos, ¿no? La vida en esta tierra se terminará en cualquier momento. Hermano, qué importante que nosotros no soltemos esa verdad de nuestra vida, porque muchos buenos cristianos descuidaron la salvación, porque descuidaron la verdad de que mi vida no está comprada, mi vida puede ser hasta hoy. Claro, hermano. Y cuando el cristiano no olvida eso, él no descuida su salvación, él no descuida de poner su mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo el Señor. Y buscando agradar al Señor va a vivir tranquilo, va a vivir sosegado. ¿Sabe qué? El temor no lo podrá afligir, el temor no lo podrá someter. El temor es una cárcel, hermano. Entonces Él dice, el que confía en sus riquezas caerá. Sí, va a tropezar, va a ser dañado, y con él su familia. Mas los justos. Yo creo que estuvimos repitiendo el significado de la palabra justicia tanto tiempo que usted ya la tiene ahí grabada. ¿Recuerda? Sin culpa, inocente, los justos. ¿Y quiénes son los justificados en Cristo Jesús? ¿Dónde están? Y si permanecemos caminando en esa justicia, y si nosotros no nos apartamos tratando de caminar en los mandamientos muy pequeños, en los mandamientos de justicia, jamás dejaremos de ser justos. Aunque nos equivoquemos y aunque no estemos perfectos, siempre y cuando el cristiano se determine a obedecer a Dios, aunque tenga algunas dificultades en un tiempo, Dios siempre lo mirará como un justo, como un hijo de Él, y lo va a proteger. Dice, mas los justos reverdecerán
como ramas. ¿Qué significa esa palabra reverdecerán? Es la misma, reverdecerán, y también está en el Antiguo Testamento, pero ya no es la palabra yom, ya no. Ahora es, ¿dónde está esa palabra? Ah, sí, T-S-A-D-D-I-C, tzadik. Yo creo que allí aparece, yo no sé, ahora puede aparecer. T-S-A-D-D-I-C, y el acento está en la I, tzadik. ¿Y sabe qué significa? Oiga, ese es el 66-62. Significa justo, derecho, recto. Eso significa el 662. Justo, derecho, recto. Pero viene de 66-63, que es la raíz primaria. Y esa palabra ya no es tzadik, sino T-S-A-D-A-C, tzadak. ¿Y sabe qué significa? Raíz primaria, ser derecho en sentido moral. Oh, oiga, póngale atención que ahí empieza a abrirse como el espacio del entendimiento ante la palabra reverdecer. Póngale cuidado. 66-62 dice justo, derecho, recto. Pero 66-63 dice raíz primaria, ser derecho en sentido moral o forense. ¿Sabe qué es la palabra forense? Absorber justamente, absolver justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar. Ah, póngale cuidado. Dice la Biblia que el que quiere ser justo, ahí en ese texto, el que quiere ser justo, aunque se equivoque, Dios se encargará de volverlo a poner recto. No, yo espero que usted entienda esto, hermano. Reverdecer en esa parte es que la persona en cualquier momento, de cualquier manera, se equivoca, no intencionalmente, escúcheme, no planeando hacer lo malo, no. Eso no existe en un buen cristiano, no. Son muchas personas las que me preguntan, venga, pastor, venga. Y si uno, por ejemplo, ya es cristiano de muchos años, y de pronto uno sigue mintiendo y miente, uno va y confiesa al Señor y listo, y sigue mintiendo. Ese ni siquiera se ha arrepentido. Ese está jugando con el evangelio. Claro, hermano, porque ya prepararme bueno, yo voy a mirar qué derecho tengo. Si yo tengo derecho de matar a uno cada año, o así poquitos, no muchos, o de adulterar cada año o 2 veces al año, no, poquito, controlando las obras de la carne. Es lo mismo, escúcheme, es lo mismo que muchos ministros desde una tarima le han aconsejado y le han enseñado a la iglesia. Hermano, la ira no es pecado ni es un demonio. Usted tiene que controlar la ira y saberla usar en cosas puntuales. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dígame en dónde enseña eso la Biblia. Si la Biblia dice que la ira junto con otras cosas se llama una obra de la carne. Y también en Romanos capítulo 8 dice, si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? ¿Va a llegar al cielo? No, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir. No es controlarla. Allí debería decir, mas si por el Espíritu controlas las obras de la carne. Yo quiero que lo lea. Yo quiero que lo lea porque esto de reverdecer, no en vano, escuché, no en vano el Señor puso ese tema. Cada tema de cada mes nos enseña tanto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos enseña tanto, hermano. Es impresionante el Señor cómo conoce todo. Entonces, Romanos capítulo número 8, por favor. Romanos 8:13. A veces acudo mucho a su memoria y hay muchas personas que no la han leído y van a tener que confiar en lo que yo les diga. Perdóneme por eso. No debería ser así. No. Aquí está la Biblia. Leámosla. 8:13. Léalo en voz alta conmigo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Venga, pero yo no los escuché.
Otra vez, versículo 13. Dígale a su alma que esto es verdad. Si alguien le enseñó a usted que puede seguir practicando el mal genio, lo engañó. Si su alma le dice que no está mal que de vez en cuando se caracterice y... No, hermano, no. Dice, léalo conmigo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La situación está en que el Señor está diciendo, mire, el que se aferra a las riquezas, el que confía a las cosas materiales caerá, tendrá ruina, tendrá desgracia. Pero el justo, y el justo es aquel justificado por la sangre de Cristo, que permanece en esa justificación porque de su propia voluntad ha decidido no pecar. Pero ¿quién no peca? Eso tiene que quedar claro en el cristiano. Nosotros, aunque no queremos pecar, en muchas ocasiones nos equivocamos. En muchas ocasiones tomamos una información a la ligera y cuando la repetimos, mentimos, claro. Y hay momentos en que los errores nos llevan a pecar. El Señor dice, ¿sabe qué? Si usted, el Señor que se da cuenta de todo, si usted fue un error, no se preocupe, yo lo enderezo, yo lo levanto. ¿Sabe qué? Yo lo vuelvo a la rectitud, yo lo vuelvo a la justicia. Él se encarga de restaurar el estado justo del Hijo de Dios, solo por el hecho de que usted y yo nunca vendamos la firme determinación de hacer lo bueno. Eso es. Entonces, en esta parte la palabra reverdecer significa hacer volver a la justicia al justo. No es redundancia. Hacer volver a la justicia al justo. ¿Eso quién lo hace? ¿Eso quién lo hace? Dios. ¿Quién hace eso? Voy a leerle de nuevo lo que significa la palabra tzadik. Justo, derecho, recto. Ese es el 662. Ahora el 663, sadak, conté al principio, al comienzo, dice, raíz primaria, ser derecho en sentido moral. ¿Sabe qué es ser derecho en sentido moral? Que no aceptamos aquí ni la mentira, ni el engaño, ni el soborno, ni el abuso. No, el que determina agradar a Dios, él no se para ante una infracción de tránsito que cometió, no empieza a luchar. ¿Será que le ofrezco dinero o no? Ay, Padre, ayúdame. ¿Cómo así? ¿Estás pidiendo permiso al Señor para sobornar? No, escúcheme. A veces, en la falta del conocimiento del cristiano, en la falta del conocimiento del Hijo de Dios, de su Padre, del carácter, de la moral del Padre, muchas veces se ha dado esa situación. El cristiano pidiéndole permiso al Señor para pecar. Dice que le voy a orar al Señor a ver qué me dice. Cuando está escrito, hermano, que no va a hacer eso, no lo haga. Pero él dice, Padre, ¿qué hago, Señor? Uy, porque es que son tanto del comparendo, de la multa, pero yo sé que este impío, yo le doy algo y entonces Señor, ¿cuál es el problema? ¿La cometí? Hágalo. Dios me dará. Mire, si uno entendiera tantas cosas, ponga atención, usted siempre pone atención, ponga mucha atención. En el mundo espiritual, todo lo que hacemos es una siembra, ¿sí? Sígame. En el mundo espiritual, todo lo que hacemos es una siembra. Cuando usted ayuda a alguien, usted está sembrando para que a usted lo ayuden, para que Dios lo ayude. El Señor dice que el que ayuda al pobre jamás tendrá necesidad. Eso dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque sembró ayuda en alguien que necesitaba. Pero cuando la persona hace lo malo, pues está sembrando para que le acontezcan cosas malas. Sí, aunque se llame cristiano, qué pena. Entonces, ejemplo, el cristiano se llena de afán y va en carretera y doble línea continua y peligro, pero él dice, no, me siento Superman, yo llevo la ayuda del Señor y no le pasó nada, nadie lo vio, listo. Él dice, no, el super cristiano. No sabe que le dejó un depósito a los demonios para que él vaya guardando. Pero si en el momento, yo le agradezco al Señor, hermano, que el único comparendo que yo he pagado, porque un jefe que estaba a mi lado me dijo, hágale.
hágale. Yo me salí en doble línea continua y pasé, y cuando llegamos allá estaban. ¡Ay, qué bueno! Yo me alegré, en serio me alegré, y le voy a explicar por qué. Ahí estaba la policía de carreteras. Ay, gracias a Dios. ¿Qué le pasó, Pastor Héctor? No, estoy contento. ¿Contento porque lo van a multar? Sí, claro. ¿Sabe por qué? Porque si pago mi falta de acuerdo a lo establecido por la ley, yo quedo libre. Los demonios no van a quedar con derecho sobre mí. Cuando el tipo me dijo, buenas, ¿cómo está? ¿Sabe por qué lo detuve? Le dije, sí, señor, sé por qué me detuvo. ¿Y qué piensa? Le dije, nada, que usted es la autoridad y que me tiene que... Me dijo, le dije, no, por favor, hágame un favor. No me vaya a dejar sin el comparendo. Y el que andaba conmigo me dijo, ¿en serio, pastor? Le dije, sí, claro. Porque el que no conoce el mundo espiritual cree que se está ahorrando algo. Pero el que lo conoce dice, no, yo pago esta, así como la ley tiene establecido que lo tengo que pagar, y los demonios no quedan con ningún derecho sobre mí. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, sí, el comparendo, había que ir a un lugar de Tolima, porque eso fue viniendo de Bogotá, Alvarado, Tolima, ya me acuerdo, desde Palmira, porque estaba de pastor en Palmira, por la internet, que venga hasta aquí y lleve un curso para que se lleve la mitad, el 50% de rebaja. Quiero pagarlo todo lo quiero pagar, y lo pagamos por internet. Es por eso, escúcheme, es por eso. El Señor dice que el que se equivoca, Él se encargará, que el que dentro del camino de la justicia se torció, Él se encargará de enderezarlo. Oiga, eso es una bendición, hermano. Reverdecer es garantizarle a usted que Dios, mientras que haya buena intención en el corazón, mientras que haya un propósito, una intencionalidad de obedecer al Señor, Dios nunca nos dejará torcer. ¿Y sabe que eso va a beneficiar a nuestros hijos también? Denle la gloria al Señor. Eso va a beneficiar a nuestros hijos también. A nuestra descendencia los va a beneficiar el que nosotros hayamos tomado la decisión de no pecar. Y el día que pecamos nos presentamos delante del Señor con verdad, con sinceridad, no escondiendo nada a nadie, sino pagando a todos lo que debemos. Romanos 13 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Entonces, recuerde justo, derecho, recto. La raíz primaria dice ser derecho en sentido moral o forense. Absolver justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar. Alcanzamos a tocar el tercer significado del Antiguo Testamento de esta palabra. Isaías, el capítulo número 66. Por favor, tenga en cuenta todos, si no los puede apuntar, usted puede llevar su audio gratuitamente. Isaías 66, 13 y 14. Lea por favor conmigo versículo 13 y versículo 14. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Dios está levantando al pueblo que castigó, al pueblo de Israel. 14. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán. Aquí son los huesos. Y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Hasta ahí. ¿Qué reverdecen? Los huesos. Yo quiero recordarle un texto bíblico de Salmos. David, hablando del pecado que cometió, en un salmo dice, mientras callé, ¿qué? Se envejecieron mis huesos. Tremendo eso, ¿no? Tremendo que guardar silencio de un pecado va dañando, va enfermando. Otra vez, que Dios nos guarde a usted y a mí. Pero dice el Señor que cuando viene la restauración, entonces
reverdecerán esos huesos que se estaban secando. David dice en ese mismo salmo: mi pecado te declaré y no encubrí mi pecado. Y tú, perdonaste mi maldad. Qué bonito eso. Entonces, en Isaías 66:14, la palabra es P-A-R-A-K-J, Parak. Parak, así suena. Y es una raíz primaria. Esa es la 65:24. Dice, raíz primaria, brotar como botón. Póngale cuidado, que es que son diferentes significados. En el español todas nos suenan igual y podríamos empezar a estudiar esta semana de un solo significado. No, a mí me suena reverdecerán como volver a estar verde. Entonces los cuchitos como yo, entonces van a volver a ser jóvenes, me va a crecer pelo y entonces reverdecerán, porque lo viejo volverá a ser joven. ¿Qué significa en la Biblia eso? ¿Y qué significa en cada ocasión? Para que podamos de verdad aprender de la Biblia, no de lo que nosotros supuestamente entendemos. Reverdecerán. Ahora con estos 60 años yo voy a andar por ahí como peladito, como de 25. Yo conozco muchas personas, hombres y mujeres, que están pretendiendo volver a ser jóvenes. Sí, a la edad de 50, 55, 70 años. Y andando por ahí como buscando novia, y las mujeres buscando novio. Es que reverdecí, mi hija, le dicen, reverdecí. No. Entonces mire lo que significa esto. Raíz primaria, brotar como botón, es decir, florecer. Y esa palabra florecer me dice a mí muchas cosas. ¿Sabe que en esta parte yo le pido que medite, mi hermano? Por favor, medite en esto. Sigo leyendo. Generalmente extender, especialmente volar, como extendiendo las alas. Figurativamente florecer, brotar, cundir, florecer y otras cosas que hay allí. Medite en lo que la palabra quiere decir. La palabra quiere decir que Dios tomaría ese pueblo que sufrió tanto y lo haría estar de nuevo fresco y hermoso. Porque ¿qué pasa? Un botón está verde, hay botones café, y uno dice que va a salir de ahí. Cuando empieza a abrir y empiezan a salir los pétalos de esa flor, los pétalos de la rosa, del clavel, de lo que sea. Mire, yo no sé si usted se ha tomado el trabajo de acercarse a mirar la textura de cada pétalo. Oiga, ¿y sabe qué? Cuando brotan hasta con agua, con gotas de agua. Eso es una hermosura. Y el Señor dice que a usted y a mí, bueno, en ese tiempo al pueblo de Israel, mucho más a mí. Yo no sé si usted entiende, mi hermano, que las promesas para el pueblo de Israel son muy bonitas, pero no tienen que ver conmigo. Las promesas para el pueblo de Israel son muy bonitas, impresionantes, pero las promesas para la iglesia, para mí son mejores. Sobre todo que para ellos sigue siendo una promesa, para mí es una herencia. Ahora tengo la herencia que mi Señor Jesucristo ganó, que al morir se cumplió en mí y que por la fe usted y yo la podemos disfrutar. Dele la gloria al Señor. Déjeme decirle esto, para concluir, déjeme decirle esto. Y entonces me ponía a preguntarle al Señor sobre esto, sobre qué es que un cristiano reverdece, florece, ¿qué es? Y el Señor me pasaba por los ojos la cantidad de vidas que dentro del mismo cristianismo empiezan a estar apagadas, desanimadas, tristes. Personas que van sin ninguna ilusión a la iglesia, que se les convirtió en una costumbre. ¿Sabe? Me cuido mucho del servidor. El servidor a veces se vuelve automático para servir. No tiene su comunión íntima con el Señor, no tiene su tiempo donde en la presencia del Señor le habla, llora, se ríe, recarga, se fortalece. No, se va secando y al final esa persona no sabe otra cosa sino servir. Del cristianismo lo único que le quedó fue servir, pero están secos.
¿Cómo se conoce? Es una persona que fácilmente se llena de temor, fácilmente se llena de ira, fácilmente se entristece. En resumen, está caminando en la carne, pero es un hijo de Dios y es un gran servidor del Señor. No conoce a nadie que desde un púlpito se llenó de ira y empezó, o vino y le dijo tantas cosas, se quejó y le soltó una cantidad de nostalgia a la iglesia. Entonces, porque cuando el cristiano está conectado con la fuente, que es Jesucristo, ¿quién es la fuente? Cuando está conectado con el Espíritu de Dios, que le recuerda todas las palabras del Señor Jesús, que le hace presente toda esa verdad, que le hace saber que Él está firme y que nada lo va a tumbar mientras camine rectamente. Mientras camine rectamente, óigame, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Eso es a los que caminamos en el Espíritu y no en la carne. Esa es la verdad. Pero el cristiano que se descuida y se seca en muchas cosas, el cristiano puede estar seco. En oración, no volvió a ayunar y se va secando. Ya no pronuncia palabra, ya no puede orar, va a orar y lo único que puede hacer es sí Señor, gracias, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sí Padre, sí Padre, sí Padre, glorifícate, glorifícate, y él está pensando en otra cosa porque está seco, su espíritu no dirige su alma, y ahora su boca repite cosas porque ya aprendió, porque se volvió automático, porque como allá afuera, y eso era algo que yo nunca entendí. ¿Cómo, hermano, es que el que rezaba el rosario se dormía y dormido terminaba el rosario? Se recose, Santa María, Padre, cuando se encontraba con él, entonces hacía la oración final y vámonos a dormir. No, usted estaba durmiendo desde hace rato. Pero esa persona está seca, escúcheme, la persona que ya está es por lo que lo vean, por lo que ya tiene un compromiso, porque ya está ahí, porque ya pertenece a una congregación y va y viene, pero su vida es vacía, su vida es llena de temor, su vida tiene altibajos, hay ansiedad, hay depresión nerviosa, hay crisis de pánico a veces, pero él va llevando y dice, gloria a Dios, aquí voy. No, hermano, no es así. No, hermano, esto es de lucha, esto es de guerra. No. Porque la Biblia a mí me dice que yo en Cristo soy más que vencedor. ¿Sabe qué es ser más que vencedor? Que los problemas a usted, si lo afectan unos segundos, ya, usted tomó la decisión de avanzar en el Señor porque sabe que si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Y de esa manera uno ve, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. De esa manera uno ve la vida de Dios en nosotros. Y la vida de Dios en nosotros, bueno, hemos estudiado la vida de Dios en nosotros y vamos a mirar algo de eso. Porque si vamos a hablar de reverdecer, tenemos que hablar de la fuente de la vida, que es Cristo, que es Dios. Y la Biblia dice que aquello que salta para vida eterna, oiga, es la vida de Dios. Es la única que llena la vida del cristiano y le hace saber que Dios está con él. Lo llena de fe, lo llena de optimismo, lo llena de una esperanza bienaventurada que nadie le puede quitar. Entonces, quedamos en esto, quedamos en Isaías 66, donde el significado es brotar como botón, es decir, florecer. Y en esa parte, que el Señor nos ayude. Mire, es que hay tantas cosas. Estaba seca la vida de una persona que me llama, bueno, primero me escribió al WhatsApp, me llamo con ella y me empieza a contar, me dice, mire, yo tengo 17 años en el Evangelio. Hace 2 años, cuando usted llegó ahí a la congregación y que empezaron a poner las prédicas suyas al mediodía, a las 11, yo empecé a escucharlo y a mí me daba como rabia escucharlo. Pero un día usted tocó un tema que a mí me afectaba, que afectaba a mi hija. Puse un asiento y me senté a escucharlo. Pastor, de ese tiempo acá, yo estoy segura de que nací de nuevo. Yo en esos 17 años yo no había nacido de nuevo, pero estaba en una iglesia cristiana. Pastor, servía en una iglesia cristiana, pero ¿cómo estaba sirviendo? Seca. Dentro de unas ideas de que el cristianismo es esto, ya, esto es todo.
Y cuando empieza a escuchar esa verdad tan sencilla, que es lo que está en la Biblia y no más, sin ponerle de un libro, tratando por el contrario de ser objetivo en lo que dice la Biblia, en lo que significan las palabras, y ya, pues ella dice: no, pastor, ahora yo antes vivía llena de miedo, yo ahora no podía dormir sin mi hija, de hecho yo me le tiré el hogar a mi hija para que me acompañara, me hacía la enferma porque yo vivía con temor, porque yo vivía con soledad. Ahora, pastor, he confesado, ahora me siento contenta, ahora su hija está con el esposo, ahora yo me siento feliz. Yo nací de nuevo. Estaba seca, pero floreció. Oiga, reverdeció. Lo que dice la Biblia, ahora tiene la vida de Dios.